un fallo de la Corte Suprema de Justicia, polémico por lo menos, algunos dicen homofóbico directamente. Dos hombres que piden la afiliación de su hijo, que ha sido por subrogación de vientre, por decirlo de alguna manera. Acá en Argentina no está prohibido, no está legislado, entonces está ese blanco, está ese hueco que se genera. La realidad es que la afiliación en otras jurisdicciones ya ha sido otorgada, digamos, en Argentina sucede esto, porque no decimos no está legislado, no está prohibido tampoco. Se pasó acá, en nuestro país. En este caso, acá. exacto. Una familia. No. Exacto. ¿Qué es lo que querían obtener? Una nueva partida de nacimiento en donde la gestante no figure como madre, porque además no es su voluntad. Ella fue una persona que simplemente participó de esta subrogación. Claro. Y la justicia dijo no. Ella debe figurar como madre, por más que sea solamente la gestante y no tenga el deseo de ser madre, y esta pareja se queda excluida de la posibilidad de figurar en la partida de nacimiento como padres ambos de este niño. Bien, bienvenida Alicia Crosa, gracias Hola. por venir. Otra persona a la que quiero mucho y respeto, gracias. Pero quiero preguntar a Flavio, ¿qué sentiste con esta noticia? Siento que seguimos teniendo ese vacío legal que es necesario, ¿no? Para las personas que queremos ser papá, que quieren ser mamá y que no tenemos que, ¿viste? Algo que decida de una vez por todas. Vos tuviste la derecho. posibilidad económica y Sí. por suerte, porque tenías el deseo de ser papá y pudiste lograrlo de manera legal. Fuiste a Estados Unidos. Cuando ¿no? yo lo empecé a hacer y cuando lo pensé también hacerlo en Argentina, era todo mucho más tapado todo, ¿Qué ¿no? podría haber sido esto que pasó acá? No, y Pero ¿a sí. dónde vas, Y Flavio, si vos querés hacerlo en Argentina? Ponele, Sí. digamos, con los caminos que hay, que es, supuestamente se puede subrogar vientre de manera altruista, ¿no? Solidaria. Ujú. ¿A quién le preguntás? Digo, ¿empezaste a averiguar y a dónde fuiste? Yo conocí abogados que se están encargando también de esto, para Sí, tratar sí. de proteger Sí. a las personas que quieren ser papás con vientre subrogado, y varios lo han hecho. Lo que pasa que no son públicos. A mí me daba el miedo de ser público y de que todo por la plata vaya a tener esta cosa del Es que escándalo. lo expones a la criatura, Flavio, y acá la sumo a Alicia. Hijo de dos papás que lo desearon, lo buscaron, fue con amor, decidieron traerlo al mundo de una manera claramente no natural. Es una obviedad que no es natural. Pero, ¿qué pasa con esta criatura? ¿Puede tener una crisis de identidad el día de mañana? En algunos casos Cuando se una da. madre que no es madre, solamente fue vientre. Sí, me ha tocado intervenir en algún que otro caso, sí. Es un tema áspero, sobre todo porque la sociedad no está del todo preparada para eso, en consecuencia suele tener reacciones de no buen avenimiento a eso, sobre todo en los homofóbicas. colegios. Pero homofóbicas, pongámosle un No, nombre. no ¿o dice orden, pero sí, por ejemplo, cuestionarle, vos sabés quién es tu papá, vos sabés quién es tu mamá, o vos conocés tu origen, o sea, porque los otros Sí. se enteran mucho antes de lo que suele pasar, ¿no? Y de parte de las mamás también, o sea, hay toda una cuestión difícil de Del sobrellevar. adulto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Porque mi hijo tiene 6 años y sabe muy bien cómo nació. ¿Cuándo le sabe cómo contaste? ¿Cómo fue? Yo tenía, creo que 3 años y medio y me pregunta, dibujando un día, ¿por qué no tenía mamá? Exactamente, esa es la Entonces, pregunta. Claro. ¿O por qué no tengo tenía papá? mamá, como otros nenes tenían mamá? Y ahí le expliqué, pero súper normal, de que digo, mira, hay nenes que tienen papás solos, hay nenas que tienen mamás solas, hay papá y mamá, hay 2 mamás, 2 papás. Yo a vos te quise tener, entonces le pedí a Giselle que me ayudara a tenerte. Para él fue tan claro que Ay, siguió sí. dibujando como si nada. Ay, ¿Cómo fue el proceso, digo, desde el momento que vos tomás esta decisión Sí. hasta, bueno, empezar todo lo que fue ese proceso, que me imagino que te habrán pasado 1000 cosas por la cabeza, también un Sí. montón de miedos, ¿no? Digo, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso fue que yo en realidad pensaba adoptar, mi cabeza era adoptar, yo tenía esa cosa en la cabeza de hombre, mujer, hijo, viste que era como mucho más difícil, hasta que mi hermana fue la que me dijo, ¿Cómo? Vamos despacito. Sí. Yo tenía en la cabeza esa cosa de hombre, mujer, hijo. ¿Por qué? claro, la sociedad, lo que te impone. La estructura. sociedad, ¿no? La El estructura status quo, de- digamos, ¿no? Lo Yo establecido. siendo gay, iba a ser muy difícil ser papá, a no ser que esté en pareja con alguien, Claro. porque Sí. siendo monoparental también para adoptar es mucho más Es difícil. difícil. Ahora está un poco mejor, pero hace 8 o 10 años atrás, cuando yo empecé con todo, me era más ¿Llegaste difícil. a hacer trámites de adopción? Llegué a hacer trámites, Como le pasó también, a Marcelo también el Polino. que lo hizo fue Marcelo Polino. Marcelo Polino hasta había... Vos sos muy amigo de Polino. Sí. Te ayudó con esto, pero sí él tuvo que bajar los brazos. Yo veía toda la lucha que él tenía y yo había abandonado un poco antes que él. Él es como que hasta había comprado un departamento para ampliar su casa. Entonces, como que todo eso me parecía... Y todas las preguntas que a mí me hacían, yo me sentía como un monstruo, ¿viste? Como que, ¿por qué quería ser papá? Era como que era una cosa media rara, ¿viste? Entonces, me sentí como mal que hay otros casos que no le ha pasado, que fue mucho más fácil.
Entonces mi hermana fue la que me dijo, Patricia me dijo, ¿y si lo haces por subrogación de vientre? Y ahí dije, mirá, iba a tener rasgos tuyos porque viste que esto y aquello. Y ahí también es como que me embalé mucho más, nada más que, bueno, cuando hicimos toda la averiguación acá en Argentina, estando el vacío legal, yo siendo una persona pública, me daba miedo de que mañana, viste que la gente por plata cambia enseguida. Sí. Dije, yo no quiero estar sentada en los programas peleando por el amor Claro. de mi hijo, que es mi hijo. Seguro. Que yo quería O traer sea, al mundo para darle una vida. Miedo, porque la justicia no te protegía, Ujú. no protege todavía en Argentina, miedo de que el vientre lo La quiera gestante, ser, sí, exacto. claro, quiera ser Sí, mamá. sí. Bueno, pero hablemos de la reclame persona o reclame algo gestante. Porque económico en realidad- Le también, puedo ¿no? preguntar a Alicia, ¿la persona gestante puede desprenderse, disociar lo que siente en ese embarazo que probablemente no lo deseó? Bueno, Dijo, antes de que empiece a pasar con la facilidad que está pasando en nuestro Sí. país, la gente viajaba a Estados Unidos. sí, eso es lo que lo dijimos. Yo Exacto. pregunto otra cosa. Pero yo Si lo la que quiero gestante- marcar a partir de lo que ustedes están diciendo, desde Sí. el punto de vista psicológico, Sí, es que hay una diferencia fundamental entre el deseo de hijo y el deseo de padre. claro. Por lo general, las personas en estas condiciones, en que tienen hijos así, Vení, Tinto. tienen un muy fuerte deseo de padre. Y eso tapona las dificultades con las que se suelen encontrar estos chicos Por ejemplo. en el juego con los interpares. ¿Por qué? ¿Pero qué dif- dificultades? No, quiero decir de que los chicos por lo general, donde no hay un deseo, o sea, hay muchas parejas que tienen que seguir la rutina, casarse, Esto venía tener acá. hijos, qué sé yo, ¿no? Es el camino que está marcado en la sociedad, históricamente marcado en la sociedad. Pero no tienen un deseo legítimo de ser padres. Tienen el deseo de cumplir el rol porque se casaron, porque tienen un marido, tienen que tener una familia, el perro, la casa, el departamento, el coche, la vacación en Mar del Plata o donde se pueda. O sea, todo eso está marcado dentro de las pautas de la sociedad. En cambio, en estas condiciones, como el caso que él está marcando, se suele encontrar un verdadero deseo de aquello que de antemano la condición sexual está declinando. Entonces, eso refuerza el deseo. En muchos casos es eso lo que pasa. Y suelen ser excelentes padres o excelentes madres. Claro. Claro. Sí. Pero yo no- Qué lindo lo que Sí, decís, sí, Alicia, sí, porque sí, al sí. principio digo, entendí el derecho de los hijos, Sí. el hijo. Realmente me pareció tan clara tu explicación, porque imagino, desconozco. El pero despiole después se imagino, presenta Alicia, con los padres. Siempre, con cualquier padre, porque no es tan fácil ser padre y educar y No, un montón con de los cosas. pares en el colegio, Somos de sobre todo. romantizar. Igual- Sí. Hombre, mujeres, Yo hetero, creo que ¿no? también tiene que ver eso con El amor sutura todo, chicos. todo, El con amor la casa, sutura todo. con la casa. Pero es lo que muy dijo Alicia, importante. me parece esto, Flavio, que es una genialidad. Culturalmente, el mandato de la Susanita, la mamá, el papá y la casa, Claro. estaba mucho más marcado y hasta tenían hijos sin deseo. Sin deseo, exacto. Y la lucha, en tu caso, Flavio, o esta pareja que es la noticia que está contando naturalmente Juli, que decía. desearon tan fuerte que contra lo establecido decidieron tener un hijo. Pero a veces te pasa que te encontrás con alguna compañera de colegio de la primaria o la secundaria, ya siendo una mujer cincuentenaria de pronto, Sí. y te dicen, ¿y te casaste? ¿Tuviste hijos? Sí. O sea, antes de preguntarte, ¿estás bien de salud? Otra Sí, cosa. sí, sí. O sea, el mandato social tiene un peso que te marca mucho y además también orienta las decisiones que uno toma en la vida. Y la pregunta anterior está que si la madre, digo, la persona gestante, porque hay diferencia en madre y persona gestante, ¿no? Bueno, pero esta persona gestante puede empezar a sentir deseos de ser madre de esa criatura. Por lo general son madres ya, en muchos casos. Sí. Claro. Es más, Ya tiene sus dentro del estamento de lo que se regula, perdón, es que la búsqueda de mujeres que además sean madres. Claro, Giselle ya para tenía que 3 hijos. Tiene que estar de acuerdo el marido, La gestante mía tenía 3. No, Claro. el marido de Giselle no quería. El marido de Giselle ¿Giselle no, es tu gestante? Sí, no quería, pero en realidad ella, que fue siempre lo cuento a esto, lo que me pareció maravilloso de ella era que dijo, yo quiero ayudar a alguien a que sea papá o que sea mamá. Más allá de lo económico, Más ¿no? allá de lo económico, porque si bien hay algo económico, ella era algo que a ella lo necesitaba en su vida, hacer algo por el otro que no había hecho nunca nada. Flavio, pero esto vos lo hiciste en Estados Unidos. Estados Unidos. Ella es de allá, no sé si. Ella de allá, pero también tiene Sí. que quedar claro, que es lo que nunca le queda claro Sí. a la gente, que ella es la gestante, Sí. no es su óvulo.
Ah, ok. El óvulo es de otra, Es de otra persona. Es mi esperma, Sí. se junta y va a la persona. Ella- Ella no tiene derecho, No tiene- Presta el no tiene útero. derecho a Sí, ella sí, sí. a No es, que no, reclamar a... tiene, no es que no tiene derechos, no tiene derechos en Estados Unidos, Estados pero en Unidos. realidad Porque está, claro. no es nada de ella, no Está es que legislado. se Sí. nace de Pamela y se parece a Pamela. Claro. ¿Entendés? En el caso de Marley creo que la gestante era una mujer de color y Mirko, mira lo que es. Es como Pero que eso es siempre así, o ella podría haber puesto sus óvulos. no se permite en Estados Unidos. Ah, eso. ok. Tiene que ser el óvulo de una persona, el esperma, se juntan y van Tal cual. a la gestante. Y no te da... Para que no haya vínculo, para que no haya más esa cosa. Bueno, a mí me pareció algo re loco cuando nace mi hijo. Giselle estaba agarrada así de la cama. Giselle fue una mamá increíble, parto natural, súper tranquila. Y cuando nace Dio, ella no lo tocó. No lo tocó para nada. Entonces yo corté el cordón umbilical, me lo dan a mí. Claro. Y ella seguía así, qué sé yo, y no lo tocó. Y en un momento me dio que se lo quise dar, ¿viste? Como Ay, que- claro. Y ella como que lo Abrazalo. agarró y lo agarró Ay, Dios. como con un poco de Miedo. miedo de esta cosa. Y nada, después ya estuvo 2 días conmigo en el hospital y después, antes de que los dos nos fuéramos, me dice, yo lo puedo ver a Dio antes de que nos vayamos, pero por supuesto. Y apenas entré se lo chanté. Ahora, ¿viste? uno Porque para mí piensa, es ¿no? como una de las mujeres de mi vida. Sí, Es- claro. Hay vínculo, ¿eh? Hay vínculo con ella y... No tenemos el contacto que teníamos al principio. Al principio, el primer año, estábamos como mucho más en el Instagram, que nos linkeábamos fotos, pero ahora es que un poco eso se calmó y me da miedo buscar si está o no está. Sí. No, yo pensaba, Sí. está la psicóloga y me parece interesante que ella lo pueda Sí. explicar, digo, ¿cómo, digamos, psicológicamente le afecta, en este caso a la mujer subrogante, desprenderse de, digamos, de todo lo que sintió, más allá de que ya ella lo sabe, que tiene que entregar este bebé, digo, durante 9 meses con las Yo primeras creo que a pataditas? Giselle sí, porque a los 9 meses estaba embarazada. Yo me encuentro con ella en Miami, en Orlando, y ella vino con panza. Le digo, wow. Me dice, sí, estoy embarazada. Del 4 hijo, quinto. Pero no era para Igual es- salvar, era No, para era de ella. ella. Sí, ella. Mirá, Era Igual ella. están qué en una importante lo que agencia de decís. madres gestantes, Sí, claro. tienen Sí, claro, sí. psicológicas. Sí, tienen de Bien. todo, ¿eh? Sí. Yo Está quiero todo pedirle a supervisado. Flavio muchas cosas. Una, que te quedes conmigo, vas a comer esa milanesa más larga del mundo, pero para darle un cierre a este tema te pido. ¿Te gustaría hablarle a quien haya tomado esta decisión legal de no dejarle ser los padres de la criatura? Sí, a ver, a mí hay muchas cosas que me dan vuelta en la cabeza y por ahí pues para muchos suena mal, para muchos suena bien, no sé. Desde el hecho de cuando a mí se hizo todo ese debate del aborto, ¿se acuerdan? Sí. Yo siempre dije, en el aborto cada uno tiene que decidir por sí solo, es algo tan personal que si querés ser papá, no papá, si no estás La noticia preparado. dolorosa, es muy Se doloroso. banalizó el debate del Pero- aborto, pero es es algo- dolorosa para todos. Pero es algo que yo no puedo decidir. Yo no puedo decidir, eso lo Sobre tiene que vos, decidir la que, persona. claro, sí, La persona que le sucede. A mí, no sé, cosas como que veo, cuando veo una persona y que me ha pasado en este último tiempo, un par de personas que sufrieron muchísimo con una cuestión del cáncer, yo dije, ¿por qué la eutanasia no está tan bien? Claro. Que son cosas que son como derechos que tenemos que tener, porque no es nada malo, es algo... Y acá entra la religión, ¿no? Exacto, Mucho. eso O sea, te iba a entra la decir. religión... El proyecto es de ley co- que hubo para subrogar hace muchos años, quien intercedió en ese momento fue la Bien. iglesia. Y ahí fue donde se cayó. Nos un poco. falta un montón, ojalá Sí. sean debates pronto, pues estamos demorados con la Sí. justicia. Mucho tema también.